Tal y como cuento en mi anterior libro, yo descubrí la facultad del intencionar a finales de los años 70, específicamente el día que recibí los títulos de antropología, psicología y sociología. Ese día, con los títulos en la mano, viendo que mi padre no estaba ahí, mi madre sí, me permití preguntarme si había valido el esfuerzo, porque en realidad no había encontrado respuesta a las principales preguntas que yo tenía. Y me permití preguntarme también si papá no habría tenido razón cuando me dijo que yo había sido triplemente estúpido al cambiar mis estudios de ingeniería civil por esas tres carreras, porque ninguna de ellas, según él, había aportado nada importante a la humanidad, salvo el comunismo. En ese instante me di cuenta que yo realmente no había estudiado para ser mi antropólogo, sociólogo y psicólogo, sino para hacerle caso, para obedecer a lo que yo todavía llamaba las señoras de las estrellas, a raíz de una visión que había tenido el 21 de diciembre de 1970 en mi luna de miel. Me cayó como un rayo la información. La intención define la acción. Sin embargo, no descubrí el verdadero significado de esas palabras, sino hasta más o menos 2 años después. Yo iba para la fiesta de Rajneesh, a Osho en aquel entonces todavía lo llamábamos Rajneesh. Yo era uno de los 40,000 sannyasins invitados, iba a ir a iniciarme además. Y justo antes de irme, sin entrar en mucho detalle, Joe Wilcox, un señor que me había prácticamente recogido cuando se había dado cuenta que yo estaba viviendo en el carro, después de perder la beca que tenía, y de mandar a mi esposa y a mis hijos a Costa Rica, me dijo: no puedes ir, porque si vas te vas a quedar a vivir con el rascal, él le decía el rascal, y no vas a regresar a Costa Rica a cumplir con la visión del día 1. Una visión que yo había tenido el día que llegué a San Francisco. Eso me impresionó muchísimo porque nunca le había hablado sobre esa visión. Me dijo que qué iba a hacer donde Osho, le conté que me iba a iniciar. Se fue para adentro y sin que yo entrara todavía en la casa, me puso este mala. Es el mala que utilizaba Osho para iniciar. Yo me quedé súper sorprendido porque nunca me había dicho nada al respecto. Y me dijo: mejor te vas de regreso para Costa Rica. Yo vendí mi carro porque necesitaba plata para enviar todos los libros. Había comprado como 600 libros de segunda mano. Mandé los libros para Costa Rica y compré mi pasaje. Y Joe me dijo: en estos 4 días, iba a estar ahí 4 días antes de venirme, puedes preguntarme lo que quieras. Fue ahí cuando me contó de la existencia del Círculo del Anillo, en donde estaba Hermann Hesse, Thomas Merton, Aldous Huxley y otro montón de personajes importantísimos que fueron los que planificaron introducir las filosofías orientales en Occidente. Me contó que él había sido uno de los primeros 21 sannyasins de Occidente, es decir, de fuera de la India, y que se reunía con Osho cuando hacía sus primeros talleres en un pueblito en donde hay un lago en las faldas del Himalaya. Me contó que pertenecía a una escuela de sabiduría muy antigua, que venía de los esenios, y me dio el encargo de sembrar la semilla de esa escuela en Costa Rica. Me contó otro montón de cosas que no puedo contar todavía, las contaré en mi próximo libro. Y el día que ya me iba yo para el aeropuerto, que por cierto, teníamos una gran incógnita de si lo iba a lograr, porque en ese entonces yo no usaba zapatos, yo andaba descalzo.
Le dije antes de irme, lo último que le pregunté, le dije, Joe, necesito una cosa más, que me expliques qué es lo que haces cuando lavas platos. Yo sabía que hacía algo raro, porque no podía ser que durara media hora lavando el plato mío y los cubiertos de los dos. Se me quedó viendo con una cara que jamás olvidaré, maliciosa. Y me dijo, ay Francisco, por cierto, él fue el que me dio el nombre de Francisco cuando me puso el mala. Me dijo, Francisco, esta sí que no me la vas a creer. Yo dije, ¿cómo? Con todo lo que me has contado, esta no te la voy a creer. Me dijo, yo no lavo platos. Y le digo yo, ¿qué? Pero si duras media hora. Me dice, no, yo detesto lavar platos. Lo que yo hago es limpiar mi relación con Norma. Me lo dijo con una convicción y casi como con una vergüenza que yo pude sentir que era absolutamente cierto. Ese día descubrí el verdadero poder de la intención. Y desde entonces ese saber me ha acompañado por siempre.